Bien. Bueno, Guille, buen día. Esperemos que hoy podamos hacer la grabación de este tan esperado programa que se nos está complicando. Absolutamente. Sí, pero dale, al pie del cañón como siempre y no aflojando de nunca a esta sana costumbre que hemos llamado cristianos prosumidores o en la brecha, según cuál sea el canal en el que se vuelque este material audiovisual bastante sustancioso que vamos a tirar hoy sobre un tema que esta vez no nos vamos a meter como la otra vez hablamos de religiones, sectas, herejías. Esta vez vamos a ir a una serie de prácticas, de praxis que la gente tiene, a veces, no sé si decir inocentemente o candorosamente, pero se meten en prácticas o consumen productos culturales que están afectados por ideas que son de origen absolutamente oscuro. Y bueno, hoy vamos a hablar de ese gran tema, espiritismo. Es un mega tema, pero vamos a tratar de parcelarlo un poquito y hablar de lo más puramente espiritista, sobre todo en, ¿no, Nancy? Presencia exactamente, en productos infantiles, sí, destinados al consumo de niños. ¿Por qué empezamos con este tema, Guille? ¿Por qué lo elegimos? Y porque nosotros vimos que desde lo que es en nuestra edad, cuando nosotros éramos niños, a nuestra generación, se le han ofrecido dibujitos animados con algún tipo de tendencia subliminales, no de contenido explícito, que tenían que ver con ciertas doctrinas, y era un adoctrinamiento en lo que tiene que ver con el ocultismo, el espiritismo y ciertas cuestiones que van en contra de lo que es la palabra de Dios, ¿no? La magia, la hechicería, la adivinación, la brujería, todas esas cosas nosotros sabemos que bíblicamente en la Biblia están rechazadas por Dios. Pero ¿qué pasa cuando uno es niño y no tiene el poder de discernimiento ni las herramientas para darse cuenta de que eso que está consumiendo es avalar, por ejemplo, esa apología a la brujería, a la adivinación, a la hechicería? Sí, sí. Entonces, los niños no tienen por qué tener estas herramientas, pero sí los padres de los cristianos, de los niños cristianos. Los padres cristianos Sí. deberían tener no solamente la palabra para poder darse cuenta de que estas cosas tienen alguna ideología extraña, ¿sí? Y que van en contra de la palabra de Dios, sino que también ellos deben estar cuidando y protegiendo lo que entra a sus casas, en este caso lo que está educando a sus niños. Por eso me pareció súper importante hacer un programa para poder ver algunos de los dibujitos o tendencias que se están manifestando en nuestra cultura del siglo XXI. Ahora sí, vamos con la presentación. Ya, el título ya lo sabe la gente. El título es este. Eso. ¿Qué tal? Bueno, acá Vamos a hacer tenemos todo un recorrido histórico, y ojo. la primera imagen, Guille, ya es de nuestra época. Esto es de los 80. Tenemos los Sí. dibujitos de Disney, en donde acá muchos de estos se repiten hoy en la audiencia infantil, pero no son tan conocidos por los chicos de ahora, ¿sí? Pero sí los padres seguramente lo van a reconocer estos dibujitos y estas narrativas, ¿no? En donde la narrativa que Disney seleccionaba por preferencia tenía que ver con seres que tenían algún tipo de experiencia sobrenatural, ¿sí? Sí. Con algún tipo de incursión en la magia o en la hechicería, en donde las brujas eran las malvadas. Era como Sí. que uno identificaba a la bruja con lo malvado, con lo malo, con lo Sí. feo, ¿sí? Las brujas en todas estas historietas eran las malas de la película, Sí, y los absolutamente. superhéroes tenían que un poco como destruir el encantamiento, el hechizo, eso malo que la bruja había mandado. Para nosotros será como niños, y seguramente para muchos padres cristianos, habrá sido como bastante compatible con algunas cuestiones bíblicas, porque decían, bueno, la bruja es mala, la hechicería y Sí. la magia es mala, Guille. Entonces nosotros crecimos viendo estos dibujitos, pero se empezaron a mezclar, por ejemplo, con Aladín, el Sí. genio Sí, que le exacto. daba poderes. Se empezaba como a notar como que había una cierta caricaturesca bondad y así como Sí, nos sí, empezaba sí, a sí. caer bien ciertos, estos buenos mágicos, no sé, seres que nos regalaban poderes sobrenaturales y nos daban la Sí. posibilidad de hacer que, no sé, que tanto Aladín como la chica que no me acuerdo nunca cómo se llama, que tuvieran la posibilidad de estar juntos, ¿viste? Por ejemplo, en Peter Pan, el Sí. hadita que era buena o mala, Guille.
Era buena, Campanita era buena, de hecho era Campanita. más realista que Peter Pan, que estaba siempre en la pavada, bueno. Campanita empezó a representar a aquellas hadas y seres Sí, sobrenaturales, sí. pero ya no con una connotación tan negativa, sino que Ujú. entonces, por ejemplo, una nena de mi edad veía estas, no de mi edad ahora, ¿no? Con Furcio, una nena de mi generación Ahí está, veía eso. a Peter Pan y decía, la hadita te da poderes y podés volar y qué sé yo, y uno decía, si me dan a elegir entre identificarme con la bruja, con el hadita, ¿con quién me voy a identificar? Con Y el con el hadita hada. que es buena, y bueno. Y entonces eso se empezaba a meter sutilmente, ¿no? Ujú. Como una especie de, bueno, de, ahora ya no es mala la hechicería y la magia, depende de quién la haga, ¿sí? Sí, Y se exacto. empezaban a estos personajes que empezaban a tomar esos papeles que ya no eran tan peyorativos, como las haditas. A ver qué más vemos por acá. Sí, igual quiero Decime. recordar, o qué sé yo, la cuestión del romanticismo, ¿no? Creo que ahí está Quasimodo, ¿no? Bueno, el Sí, romanticismo fue una gran movida del siglo XIX, calculale, duró sí, poco el romanticismo propiamente dicho, entre 1820 y 1840 fue más o menos el auge del romanticismo y tuvo algunas formas previas, sobre todo en Alemania, del Sturm und Drang, aquel gran movimiento sentimentalista básicamente, pero con un gran hincapié, en vez de en la razón, en los sentimientos, en vez de en el orden, el desorden, en vez de la belleza y la luminosidad, la oscuridad y el caos. Y aparecen ahí unas pasiones turbulentas, algunas relaciones por ahí medio incestuosas, por ejemplo, en Brontë, el autor de Cumbres Borrascosas, y aparece toda una movida donde la magia, lo sobrenatural, lo religioso en sí, pero también lo religioso dark, o sea, las invocaciones de espíritus, ¿no? Como aparecen en las Manfred, gárgolas. Fausto, claro, todo, exacto, las gárgolas, lo medieval. Hay como un revival así de volver a la Edad Media porque por lo menos había certezas y no como esta edad moderna trajinada que nos propone vivir según la razón. Creo que lo sujeta todo a la duda y nos deja en una gran incertidumbre sin grandes respuestas. Entonces hay como un regreso del corazón. Incluso hay obras que desencadenaron epidemias de suicidios, por ejemplo, Werther de Goethe, fue una obra que desencadenó toda una gran moda y eso fue acompañando al romanticismo. Después Tristana y Isolda, una ópera wagneriana que también desencadenó una ola de suicidios en Europa. O sea, estamos viendo cuál es el sustrato de todo esto. Por ejemplo, toda la operística de Wagner está llena de estas hadas, sílfides, seres sobrenaturales, enanos, encantamientos, anillos mágicos, dragones y cosas así por el estilo, maldiciones que van pasando de generación en generación. Todo es el clima del romanticismo que después vuelve en las caricaturas y en el mundo Disney, pero como dice Nan, no es tan brutal la entrada de lo sobrenatural y de la brujería, de la hechicería conceptualizada como algo bueno. Es gradual, no es Claro. tan bruta, sino que va tanteando el terreno a ver qué onda y recién después vamos a ver unas manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que era hace algunas décadas. Sí, fíjate que, por ejemplo, la aparición de los duendes de Blancanieves y los siete enanitos, bueno, como que empiezan a aparecer Mm, estos gnomos, estos trolls o estos seres que son sobrenaturales sí. y que por uno estar en contacto con ellos, ciertas cuestiones buenas que le pasan a la protagonista, ¿no? Pero Ujú. también aparecen estas narrativas en los contenidos infantiles y si bien en la cultura externa están para los adultos, en la Ujú. narrativa infantil los dibujitos animados tenían unos muy pocos medios que se hagan cargo de animar contenidos y que puedan hacerlo con calidad, Ujú. y Disney digamos que copaba, ¿no? Copaba Sí, absolutamente. la zona. Y Un entonces monopolio del imaginario infantil, totalmente. exactamente. Y bueno, y acá vemos Lilo y Stitch, con el tema de los extraterrestres también, había ciertas apariciones, Mm, pero los extraterrestres siempre aparecen como seres buenos, ¿sí? Seres sí. sobrenaturales que ayudan a la protagonista, seres buenos, que hasta se puede crear una especie de relación entre la protagonista y este ser sobrenatural, ¿sí? Una relación de Mm, amistad media extraña. Así que es una cuestión que empieza como a aparecer, pero fíjense que sí, sí. esto son contenidos que nosotros como de nuestra generación miraba y se alimentaba de esto al mismo tiempo que por ahí después nos llevaban a la iglesia también nuestros Sí. padres. Entonces, ¿qué Mm, pasa hoy? Vamos a ver si
los contenidos de los dibujitos animados de hoy también tienen estas tendencias ocultistas y espiritistas. Ujú. Sí, recordemos, antes de entrar a charlar de nuestra nueva diapositiva, que en el lenguaje vulgar la palabra magia se asocia a cosas buenas. Y hay Sí, otra palabra que a mí me choca muchísimo que se asocia a cosas buenas, que es la palabra ilusión. ¿No? Por sí, ejemplo, dicen, hablale a los chicos de los Reyes Magos, hablales de Papá Noel, no rompas la ilusión, hablales del ratón Pérez, porque se considera que es algo bueno esto de lo ilusorio, de lo imaginativo por sí mismo, sin importar si es verdad, si no es verdad, si tiene sustento, si lleva a la fe en Dios o por el contrario deshonra y pone en duda la fe en Dios. Son valores que quedaron instalados por obra de este romanticismo que ahora, bueno, en el cine y con las animaciones se dio un festín. Pero es ese mismo exactamente. imaginamiento medio. Estos dos binarios, realidad-fantasía, ¿no? Y Ujú, la ilusión y la fe, son dos binarios que van haciendo que dentro de lo que es la concepción de este niño, esa subjetividad que va creciendo, se vaya ujú, armando una y la otra, ¿sí? Lo que sí, propone Disney es, no tanto en la realidad, que es por ahí va a ser chocante y no vas a poder modificar nada, sino anclate en un mundo de fantasía, ¿sí? En donde todo está permitido, en donde esos límites o barreras exactamente. morales que te exige la realidad Sí, se muy pueden bueno. correr o se pueden desdoblar con algún tipo de encantamiento magia. Y también en lo que tiene que ver con la ilusión a la fe, sabemos Mm, que ahora que vamos a ir viendo que hay una corriente espiritista detrás de todos estos contenidos, sabemos que mm, el que se está oponiendo a la persona, a que la persona tenga fe en un ser sobrenatural que no se puede comprobar con los sentidos, pero que existe, que es ujú, Dios, eso es la fe, ¿sí? La certeza de que Dios existe, y la ujú. convicción de lo que no se ve. Ahora, la ilusión es algo que es totalmente contraproducente, es lo Sí, sí, contrario a la fe. Y es Disney subjetivo. se apoya a eso. El objetivo de Disney es, vamos a tratar de que los chicos, hay que crearles la ilusión. La ilusión es Sí, la creencia de que algo existe cuando en realidad es una mentira, no es eso lo que exactamente. existe, ¿sí? Claro, Entonces, la raíz es subjetiva, ¿no? O sea, por eso atrae mucho la magia, porque es sí, alterar el mundo conforme a mis deseos, caprichos, locuras, ocurrencias. Eso por eso se dice, este es un jugador mágico, porque es capaz de alterar la realidad, digamos, para hacerla exactamente. que se amolde a sus deseos. Y no es exactamente lo opuesto a la fe. La fe es que el hombre amolde su realidad a lo que está en el corazón de Dios. O sea, por ahí hay que hacerlos confrontar para que se vea por qué es tan pernicioso dejar que los chicos estén a merced de estos imaginarios, hasta por la Exactamente, raíz más profunda de lo doctrinal, ¿no? De la exactamente, diferencia entre magia y la fe. Por ejemplo, exactamente. la ilusión y la fe. Y lo bueno de esto es saber que mientras uno está creando, está criando o está enseñándole al hijo a vivir de ilusiones, le está Mm, quitando la posibilidad, está echando la posibilidad desde la base de que el chico mm, instaure una fe fuerte, ¿sí? Porque vos en exactamente, algún sí. momento, esto todo padre lo sabe, en algún momento vos vas a tener que decirle a tu hijo que esa ilusión es mentira. En Mm, cambio, con la fe, nosotros estamos criando a una persona en la fe, enseñándole que hay certeza de esto, hay convicción de esto que no se ve y que Dios ujú, existe y es real, ¿sí? Entonces, es contraproducente la ilusión en un niño que va a ser mm, un niño cristiano, es contraproducente. Entonces, eso un padre lo debería saber, ¿viste? Porque por aquí dicen, qué tiene de malo que armemos el arbolito y le hagamos una carta a Papá mm, Noel, Guille? ¿Qué tiene de mm. malo? Y tiene de malo que vos le estás enseñando a la criatura a confiar en una persona, en un ser que no existe, y se lo vas a tener que decir algún día. Lo mismo que el Ujú. ratón Pérez, lo mismo que los Reyes Magos, que le pongas que Sí, vamos a el esperar a los Reyes que va a pastito, comer sí. el pastito. Le Son pone el ilusiones centro. que después en algún momento vas a decir, esto no existe. ¿Y qué pasa Mm, con la criatura? Que piensa, bueno, me enseñaste que Ratón Pérez existe y no existe. Me enseñaste que Papá Noel existe y no existe. Me enseñaste de Dios y dijiste que existe. Este debe ser mentira también. Entonces, mm, hay que tratar de no confundir estas cuestiones. Desde lo más lógico, hay que ser coherentes con los chicos. sí, total. Coherentes desde el principio, siempre. Mm, Pero bueno, sí es un peligro grande. Y esto Disney sabe que ujú, alimentar la ilusión y alimentar la fantasía es la forma de destruir la creencia en Dios desde niños. exactamente.
O sea, él no puede, o sea, Satanás, digamos, en un tiempo, ahora sí, digamos, pero durante la mayor parte de la historia dominada en Occidente por el cristianismo, Satanás no se concentró tanto en atacar la fe, sino en ofrecer alternativas, llenar el supermercado. Como decía, ¿querés esconder un elefante? Rodealo de elefantes, una cosa así, una táctica de mímesis, de imitación y de justamente de que la gente diga, ah, pero también hay otras opciones. Y como el corazón humano no está presto justamente a la fe, sino más bien a la ilusión, está mucho menos presto al milagro que a la magia. Bueno, entonces Satanás la tiene más fácil por ese lado, y eso se hace en el plano imaginario desde hace ya mucho tiempo. Mira, acá tenemos un precedente que es brutal, este es un hallazgo de Nancy, Sí, esta es la en el película 1940. de película Ujú. fantasía. Es una de las primeras películas Sí, más explícitas de contenido espiritista o ocultista en en un dibujito animado. Y les animo a todos sí. aquellos padres que quieren buscar, porque son de nuestra generación, que vayan a buscar esto para ver exactamente de qué se trata este pequeño film. Y fíjense Ujú. que bueno, que mientras dice acá que se escucha el Ave María de Schubert, mientras espíritus malignos ascienden de las tumbas hasta la presencia Mm. de Chernobyl para rendirle tributo. Bueno, está todo el tema del ocultismo bien explícito, cuando en realidad para nosotros por ahí pasó inadvertido, pero esto fue dibujitos animados. Es una película que no solamente admiraron niños, sino que también personas mayores que sabían el contenido y Sí, cuál era lo que se estaba enseñando, también estaban consumiendo, ¿sí? Así que, bueno, como para que sí, ustedes sí. vayan a hacer una pequeña investigación. Siempre está bueno, ¿no? No solamente Mm. escuchar el programa y decir, miren lo que dicen los chicos, sino decir, vamos a ver si esto es así, y ponerse a investigar también, que está todo Claro, servido. porque Claro, porque más de uno va a decir, uy, cristianos, estos cristianos ven demonios por todos lados, paren de reprender demonios, paren de atar y de, bueno, la realidad es la realidad, muchachos, se comprueba la realidad, así funciona el cerebro humano, así funciona la ciencia. ¿Tenés dudas respecto de si había espiritismo en los productos primarios, primitivos de Disney? Andá y averigualo. Esto se llama fantasía y bueno, acá me menciona que fue muy admirada por la generación hippie. Esta fue la generación beatnik. ¿Tienen idea de lo que fue la generación beatnik? Fue un grupo de poetas, de intelectuales, todos ellos fueron gente que tenían experiencias con drogas, que estaban muy cerca de un pensador llamado Huxley, que también hablaba del uso de drogas. Todo ese mundo, toda esa época después va a confluir en los años 60, está muy bien dicho eso, en la estética del rock and roll. Y ya nos mudamos de la infancia a las juventudes. En otro momento podríamos hablar de la cultura del rock, es interesantísimo también. Sí, Eso da sí, para sí, sí. mucha tela para cortar. Hay de Ese todo día me he en la visto, cultura del me he rock. visto de rockera. Yo también, campera de cuero, tachas y vincha. Ya Ese salió el día así. noventero, ¿no? Vincha, bueno. Digo, todo esto se transforma después en culturas que van progresando y que van, entre comillas, evolucionando. Pero el caldo de Bien. cultivo, el fermento, ya estaba ahí desde hace mucho tiempo y como vemos acá es explícito, no tienen problemas en Mm, decirte, hablamos de ocultismo, espíritus de muertos, tumbas, o sea, bien oscuro, no hay mm. acá nada de luminosidad, ni siquiera está disfrazado acá, en absoluto. Vamos a la próxima. Sí. Bueno, otra tendencia en la que se apoya la creación de Disney y de sus personajes es en la mitología griega, pero no Mm. tanto por lo que puede llegar a ofrecer la mitología griega, sino por el tema de los dioses, ¿no? Esta posibilidad de mostrar diferentes tipos de dioses, o sea, lo que es el politeísmo bajado a dibujitos Mm. animados, cuando en realidad sabemos que de la Biblia es algo que es el primer mandamiento, ¿viste? No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer, y Mm. solamente a Dios hay que adorar, o sea, tiene que ver exactamente con el primer mandamiento, o sea, para poder atacar ese principio, lo que hace Disney, bueno, es ofrecer todo el tema de los dioses encarnados, que tienen obviamente Mm. relación con los Mm. hombres, y que dan hasta la posibilidad de que un ser humano pueda llegar a ese nivel de divinidad. Sí, es una humanización de los dioses y una divinización de los hombres, el paganismo. Siempre fue así. El otro día hablamos de los mormones. Bueno, es paganismo eso.
y es la propuesta básica de Satanás, o sea, Sí. volvemos otra vez, hay como un ritornelo, ¿no? Que siempre vuelve y vuelve, pero no nos queda otra opción que desenmascarar que se trata de la misma canción con una variación de un semitono, ponele, pero es lo mismo. O sea, el diablo Exactamente. no tiene problema en plagiarse a sí mismo una y otra vez a lo largo del proceso de la historia cultural y de espiritual, porque funciona. Bueno, esto de los hombres lobos está buenísimo, porque hay un mito de la antigüedad que era el licántropo, que tiene que ver con un hombre que fue sometido a un hechizo, una cuestión así, y se transforma en lobo. Y el lobo está muy asociado con el ocultismo, con la Sí. oscuridad, con las fuerzas de la naturaleza, y tiene connotaciones, bueno, vistas desde el punto de vista cristiano, claramente satánicas. ¿No? El lobo representa siempre lo que destruye, lo que acecha y lo que puede justamente robar las ovejas del rebaño. Mm. Así que vos mira cómo es la cosa, ¿no? Pero vos Esto de fíjate cómo. fascinación por el lobo, por el mundo. Sí, pero fíjate cómo nosotros, por ejemplo, vemos que después a nuestra generación en la adolescencia se nos ofrecían contenidos relacionados dentro de lo que es, Mm. por ejemplo, se nos ofrecía esto de los vampiros, los hombres lobo, que bueno, que empezaba como a aparecer Mm. una tendencia también romántica y todo, viste, que ahora me Sí, estoy sí, acordando de, ¿cómo se llama? Eh, Crepúsculo. de eso, Sí, 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 sí. no se me venía. Pero La hay de saga, todo, ¿eh? pero Qué bueno, pero eso bárbaro, fue una qué de las bárbaro. tendencias como que más Mm. en lo que tiene que ver con la cultura de masas que más agarró, ¿viste? Que más ancló. Sí, Entonces sí, sí, también como sí. para tener en cuenta cómo estos contenidos espiritistas y ocultistas van repitiéndose y van revisando por ahí la forma de narrativa de acorde a la edad de consumo, ¿no? De lo que sería Sí, la tal cual. generación adolescente. Pero bueno, esto Ujú. nos acompañó, pero desde el principio está esta tendencia que también en Disney se sigue repitiendo. O sea, en dibujos animados se sigue ofreciendo esta posibilidad de que se divinice a los hombres o que se humanice a estos dioses. Así que una Sí, cuestión así son, o como sea, no bien. es como Jesucristo que se hizo hombre y tomó nuestra forma, no, estos son dioses humanos demasiado humanos, como decía un pensador. Son dioses que pecan, que son incestuosos, que hacen las mil y una. O sea, los que conocen la mitología griega saben, hay dioses que se han comido a sus hijos y cosas por el estilo sumamente salvajes, Y de lo más también infrahumano que quepa pensarse también. Y también está esta idea también por debajo de como esta posibilidad de una relación en la cual nazca, ¿viste? O sea, de entre un dios y un hombre en la Sí, cual nazca otro ser superdotado, ¿no? Como sí, sí, que sí, sí. esta cuestión también está metiéndose y un poco también como para quitar lo que es el nacimiento milagroso de Jesús, que fue virginal y que no tiene nada que ver con estas teorías que ya desde el principio se Mm. estaban queriendo meter y hay mucha gente muy confundida con esto, porque dicen, ah, pero sí, esto no, pero no habrá sido de otra forma. Claro, miraste mucho Mm. dibujito de Disney. Mucha Vamos a la próxima. mitología. Esto es un bombazo. Esto lo solían observar las izquierdas, cuando todavía las izquierdas tenían una postura crítica respecto de los productos de masas. ¿Qué fue de la izquierda, no? No observa Están más en cada esto. cosa. No, tienen los ojos reciamente vendados los amigos de izquierda. Ya no escriben Pero más para leer al Pato Donald, desenmascarando las tramas del imperialismo en los cómics de la factoría Disney. No. Bueno, esto es interesantísimo, está muy bueno. esto Que, sí, y más que nada está mm, empezando como ya la cultura, o sea, la generación posterior a la nuestra, porque si bien Pluto, Disney, o sea, Pluto, Mickey, tenemos acá algunas cosas de la generación nuestra, de los 70, de los 80, después mm, empiezan a aparecer, acá por ejemplo puse bueno, acá tenemos a Cartoon Network, que empiezan a aparecer otros programas alternativos, Nickelodeon, empiezan a aparecer otros programas, ahora Pixar, como lugares en donde se está también armando dibujitos animados mm, para los niños, pero los contenidos también tienen que ver con cuestiones de terror, con cuestiones mm, de, claro, que se empiezan a manifestar ciertas, el demonio de Tasmania, pero bueno, una de las cosas sí, sí. que está buena notar es que cuántas de los dibujitos animados, ¿no? Que nosotros consumimos o consumíamos y los que los niños consumen ahora, tienen esta cuestión con la familia, ¿no? Donde hay una familia que fue destruida, o que falta una madre, o que falta el padre, o que faltan los dos, Sí, eh, sí, superhéroes solteros.
¿Qué Mm. superhéroe tiene hijos? Salvo los últimos, estos que hicieron de la Sí, familia. igual, claro, sí hay como un planteo, igual da para filosofía también, pero por ejemplo en la trilogía Batman de Nolan hay un planteo sobre que el heroísmo te exige inmolarte solo, no te podés inmolar con tu novia. Entonces, Exactamente. bueno, Como que digamos, hay es, una cuestión así, un poco como que es una de ascética las por el lado de... responsabilidades. Ujú. Tal Como- cual, si me voy a jugar la vida, voy a hacerlo, pero solo, no voy a comprometer a nadie, así que Rachel, bye bye, le dice Bruce Wayne. Así, pero bueno, es un tema que ya va por otras narrativas. Pero sí es cierto que hay en los dibujitos un ataque muy claro a la familia aparece a lo sumo elidida. Hay dibujitos donde la mamá aparece solamente de la rodilla para abajo, y se escucha una voz en off sí, que correspondería a la mamá. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no nos muestran a la mamá? No es tal un cual. personaje, no tiene un protagonismo en la trama, la mamá, Mm, ¿cómo no va a tener un protagonismo en la trama? sí. Así como lo tiene el nene, que lo tenga la mamá. Y cuando aparece el papá, ya en los años 80, 90, es este señor que, bueno, mejor hablemos de otra cosa, Mm. porque es terrorífico, es De un hecho, antiejemplo flagrante. estoy pensando ahora en Maya y el oso, que es un dibujito que está muy de moda ahora para los niños, que es un contenido de Rusia, o sea, no sé, de otro país, pero cuestión que en principio no estaba ni siquiera traducido lo que decía la nena, se mostraba así en ese idioma que nosotros no entendíamos nada, pero bueno, es la relación de una niña con un oso. Y Mm. lo que sí no se ve por ningún lado es la madre de la niña, es como que parece que la nena vive Ah, bueno, sola. ¿Sí? sí. En ese sentido, parece que viviera en otra casa, pero nunca, nunca se nos muestra los padres. Entonces es una Sí. situación media extraña, pero sí, si Mm, ustedes empiezan a notar, a hacer una investigación de decir, bueno, nunca me había dado cuenta de eso, pero es verdad, no aparecen los padres. La mm, intencionalidad de por qué no aparecen, ¿no? mm, Porque son los padres los que educan, los que cuidan, los que ponen límites, los que disciplinan también, ¿sí? Los que crían en mm, valores morales, y el no aparecer sí, un padre significa, sí, bueno, sí, mira que esta nena o estos personajes se están criando sin padre, mira qué bien, qué divertido, qué bien que les van todo. Así que vayamos leyendo también en Dios. código eso, ¿sí? Sí, esta cuestión de la familia es absolutamente clave en cuanto a esa especie de escenificación del crecimiento mágico del chico, ¿no? El chico, y de esta narrativa también, esto lo notan, lo notaban cuando tenían cerebro y cuando eran lúcidos los estudiosos de izquierda, que el hecho de que aparezca el niño o los personajes sueltos, sin familia, también tiene que ver con esta lógica de la aventura, la magia y la aventura, lo Sí, sobrenatural. Yo salgo a la calle a ver qué pasa y me suceden cosas extraordinarias, me encuentro con un mundo de sorpresas. Y todo eso desde el corazón y desde la persuasión, digamos, del consumo, es sumamente atrayente, pero no es la gramática, no es la forma de comportarse en la vida real. Ellos te van a decir, un defensor de estos productos, ¿no? Pero cuando uno prende la tele no quiere ver la vida real, quiere escaparse, quiere hacer un poco de evasión, ¿no? Irse a un mundo fantástico donde tengo los problemas resueltos, o sea, hay problemas, son deleitosos problemas. Y la realidad es que estos productos educan a los chicos, los educan, los chicos creen que la realidad se corresponde con eso, y cuando van por la calle los chicos, van mirando si te pareces a Phineas y Ferb, o a Homero Simpson, o a no sé quién. O sea, ellos leen la realidad que se encuentran fuera del mundo de la fantasía con los códigos que aprendieron en ese mundo de fantasía. Así que ese reproche tan pro productos de masa no me parece válido, por lo menos cuando uno observa cómo se comportan los chicos. bien. Bueno, Opa, nosotros hace un par de entrevistas atrás habíamos hablado con Guille del tema de los masones, y yo te le preguntaba, Guille, educame un poco con esto de los Illuminati, ¿qué relación hay entre los sí, 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 sí. Illuminati, los masones, que no me cierra? Y bueno, ahí me hablaba un poco de estos signos, de estos símbolos que tienen que ver con pirámides, tiene que ver mucho con la relación de la cultura egipcia en base a la forma Eso, de los egipcios de adorar, ¿no? sí, sí. Así que bueno, hablame un poco de la simbología que aparece en cuanto a los programas de estos de niños universales, ¿no? Esto de no sé qué atrás, de qué es El de atrás es de Columbia, pero es la Column. misma señora que aparece en la Estatua de la Libertad. El otro día me enteré que había una réplica a escala, no chiquita, poner que mida 2 metros, acá en Buenos Aires. Que no sé si tuvo algo que ver alguno de los próceres con que trajeran ese monumento
a Buenos Aires. Ah, Ahora bien no recuerdo masónico. quién era exactamente. Sí, 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 sí. Y esto de ser los que llevan la luz. Cuando Sí, ellos hablan de luz, cuando los masones y los grupos ocultistas hablan de luz, hay que entenderlo desde el punto de vista bíblico y de Dios, que es tinieblas. sí. Lo dice en un pasaje de la Biblia muy claro: tened cuidado que la luz que hay en vos no sea tinieblas. Cuando uno no tiene la guía de Dios, cuando uno no acepta los valores, la cosmovisión y la ley de nuestro Dios, uno elabora la suya. O uno recibe una que le gusta, le cae bien, como si uno fuera a una tienda de cosmovisiones, ¿no? Hoy Sí, estamos mucho con la metáfora así, medio de ir de compras. Pero sí. es Sí, así. O igual sea, hay toda una gama de opciones que se te yo creo, ofrecen. Guille, que no llegás ni a elaborar la tuya propia de lo que significa ser un Mm, iluminado, lo que significa ser la sí. sabiduría o alcanzar la sabiduría, Mm, porque ya Satanás te viene ofreciendo. Dice, ustedes quieren ser como claro. dioses, pueden ser como dioses. Ustedes quieren alcanzar la sabiduría, vení que yo te muestro la sabiduría. Entonces, Sí. tiene que ver con ese, que siempre Satanás está ofreciendo justamente esta imitación barata Mm, de lo que es la verdadera sabiduría y de la verdadera sí. luz te ofrece este tipo de iluminación, ¿no? Claro, es una iluminación. Con Ujú. esta promesa de acceso a cierto conocimiento que el hombre necesita, ¿entendés? Como es la primera Mm, caída que tuvieron los seres humanos, también con esta promesa, acceso a un conocimiento, algo que ellos necesitan y que ujú. obviamente Dios había dicho, no lo necesitan, no lo necesitan, pero no, sí lo necesitan y fueron para allá. Miren Colombia cómo ofrece la luz. Así que Sí, te sí, parece a Venus en Grecia, sí, Juno en Roma. hay toda una genealogía. Estamos ya metiéndonos a cuestiones más de ocultismo y se han hecho estudios antropológicos de cómo la imagen de la diosa mujer va desde Babilonia hasta los tiempos modernos y llega y se transforma en los cultos modernos a las mujeres, que son sumamente aceptados en todo el mundo, especialmente en Occidente. Esta es la influencia irradiada sobre Occidente, es fenomenal. No sé si hay un país que no tenga esto que se llama en cierta religión las advocaciones. Y son siempre del color de piel del país al que se dirigen, como una interpelación o como una propuesta. O sea que hasta en eso saben respetar los gustos étnicos y adaptarse a los patrones culturales, digamos. Vuelvo a Sí, insistir, es como un supermercado, ¿no? Donde vos elegís lo que te parece o lo que te queda cómodo o te gusta. Entonces, toda esta iluminación que hacen estos grupos no es otra cosa que la propuesta de rebelarse contra Dios, que viene de Satanás. Es esa luz que en realidad es tinieblas, porque es una luz que ofrece el diablo, que solamente quiere destruir a la gente y llevarla a la condenación eterna. La luz es la que nos hace libres, la luz es la que nos hace salvos y la que nos relaciona con Dios, y a eso solo accedes mediante la fe. ¿Y fe qué quiere decir? Y esto siempre lo charlamos en este espacio: sujeción intelectual y volitiva a Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiera que yo haga. Yo creo en lo que Dios me dice que crea, lo recibo y le digo amén. Mi respuesta a Dios es un amén, es un sí, estoy dispuesto, y un levantar las manos, es decir, me rindo. Bueno, la luz que ofrece Satanás es un empoderamiento, porque tiene que ver con el espíritu de rebelión. Es una sí, luz que es muy potente en su capacidad para cegar a la gente. Son unas tinieblas sumamente densas, pero ellos insisten en ofrecerla con nombre de luz, y les viene yendo bien, digo, en el nivel cultura de más hacia Occidente. Les sí. viene yendo súper bien. Vamos con la próxima. Ah, mira. Bueno, este lo traje más que nada porque viste que hay Mm, una especie de intencionalidad también con esto de traer estos dioses que se acercan a los hombres, ¿no? Y mm, hay también una intencionalidad de ofrecer otra propuesta aparte de Jesús, ¿no? Como un ser divino que viene a rescatar la idea de Salvador. Se ve sí. en un montón de películas de Disney Mm, y bueno, y también de consumo cultural para los niños, ¿sí? ujú, Para adultos también. Pero bueno, sí. la idea de que sí necesitan un Salvador, pero que este Salvador no es Jesús. Entonces No. humanizan a estos superhéroes, les buscan las mejores propuestas que puedan llegar a vender, como para que las personas tengan contacto con este tipo de salvador, ¿no? Como que estén esperando Ujú, este tipo de superhéroe, ¿sí? claro, sí, Y sí. casi siempre se termina transformando en una propuesta de ustedes también pueden llegar a ser como él, como el superhombre de Nietzsche, como una propuesta de decir, ustedes están muy cercanos de poder llegar a ser
un superhombre, ¿sí? Ustedes no Sí, necesitan la salvación dada por Cristo, sino que ustedes mismos pueden llegar a obtener la salvación por sus propios medios, porque ustedes son sí, superhéroes. Y terrible. fíjense El que ocultismo que hay en Nietzsche no tiene nombre. Un día. No sé cómo vamos a hacer para hablar de eso, pero el ocultismo que hay en la filosofía de Nietzsche, el sí, satanismo que hay detrás de eso, no tiene nombre. Y la gente cree pero que está leyendo a un autor laico. Está hablando con un sí, autor que es satánico de pies a cabeza. sí. Lo bueno de esto es saber que tanto adultos como niños encontramos quién está detrás de todo esto, porque a veces es difícil decodificar mensajes cuando uno está buscando desde esa inconsciencia de saber, bueno, esta persona es un racionalista puro, no tiene creencias de ningún tipo, cuando en realidad ese es el mito. Toda persona tiene una propuesta Sí, teológica, ¿sí? El sí, sí, ateo en algo cree, así que por sí, por eso supuesto. nosotros leyendo en ese código, leyendo sabiendo que las Mm, personas tienen una propuesta de creencia que los lleva después a dar sus conceptos filosóficos, nosotros vamos entendiendo. Y de Disney también, nosotros sabemos que esta propuesta que trae sobre la mitología griega, sobre cuestiones de Egipto y de la forma de adorar en Egipto y las pirámides y qué sé yo, y la iluminación, o sea, que no mm, viene como, ah, me trae variantes culturales, acá hay una sí, sí. intencionalidad espiritual, entonces por eso vamos a ver qué es esto que nos está ofreciendo a nivel espiritual. A nivel racional Mm, nosotros podemos llegar a decodificar más o menos, pero a nivel espiritual a veces uno consume el contenido sin decodificarlo. Esta película mm, me han hablado mucho, Guille, no sé, vos mm. si tuviste idea de que esta película es bastante nueva, vamos a decir que es para la Sí, generación de los niños claro, que ahora pero tienen 6 7 8 años, va pero para ese lado. específicamente de Coco, que es la película esta que ve el nene este que es mexicano, o sea, en Mm, México se celebra el Día de los Muertos y se celebra de una sí, sí, sí. forma en donde una de las de lo que esta cultura tiene por costumbre es ir hasta los lugares en donde se han muerto estas personas, sus seres queridos, dejarles Mm, comida, ¿sí? Invocarlos, o sea, por su nombre. Muchos hasta momifican al muerto y lo tienen en la casa un montón de días. Hay una mm, cuestión así con el tema de los muertos y como que sí, sí, un no querer soltar, ¿viste? Al familiar que se muere y sí, esta sí. conexión entre los muertos y los vivos. Y bueno, y esta película tiene así como un claro, una clara enseñanza, ¿no? De que a qué niño le Sí, sí. pasó que no perdió a su abuela o a su padre o lo que Mm, sea y lo que le ofrece esta película es volverte a conectar con ese muerto tan querido, ¿viste? Ese familiar no, muerto. Y no, entonces no. el niño va hasta el país de los muertos y tiene Mm, relación, creo que es con su abuela, que la abuela le enseña algo sobre la música y no sé qué cosa, y el chico con una guitarra mágica en la tierra desarrolla ese talento. Cuestión qué que un espanto. montón de contenido espiritista, ¿no? Un montón de Sí, contenido sí, 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 sí. espiritista. Y esto No te puedo creer. específicamente una enseñanza bastante turbulenta, porque la verdad que para nada ayuda a esto de la realidad, ¿no? ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho sobre ilusión y sobre fantasía y realidad? ¿A qué persona no le gustaría, viste, siendo niño, pensar que la muerte no existe y que uno realmente Mm, podría, no sé, retener de alguna forma al familiar querido, cuando esto es parte de sí, una o volverse a realidad? reencontrar en algún otro lado. No, no, hasta han salido productos sobre reencuentros con mascotas fallecidas o paraísos de mascotas. Todo eso toca mucho el corazón de los niños especialmente, porque si hay algo que tienen que desarrollar es la capacidad para entender que cuando alguien se va, se va. Y Exactamente. lo que te ofrece este mundo imaginario es una compensación, pero que ocurre en el plano imaginario, ilusorio, pero al mismo tiempo ya están muy marcadas por esta cuestión espiritista, porque Sí, para colmo lo hace el mexicano al chico, o sea, es tremendo. O sea, te sí. estás situando en ese contexto cultural, No, donde pero la no te invocación a los creas, muertos, porque lo que quieren hacer es tratar de sí, que, así como trajeron cuestiones de Grecia, ¿sí? De la sí, sí, mitología sí, es griega, toda así una como mezcla. Disney trae cosas de Egipto, como para decir de qué forma hay que adorar a Dios y buscar el iluminismo, también de esta forma también, ¿no? Como una relación con la muerte,
que tiene que ver, ¿por qué eligieron esta cultura? Que tiene que ver con esto, con invocar muertos, con Sí, creer que los muertos regresan a la tierra a hablar con los seres humanos, con esta creencia que si es una doctrina en la que un niño se forma, es muy difícil después cuando uno en el ambiente cristiano le dice, después de la muerte el juicio, y el muerto no puede venir a hablar con vos, eso que está hablando con vos es un es otra demonio. cosa. Sí, sí, sí. Exactamente, y bien escrito, no hay posibilidad de que un muerto venga a hablar con vos, ¿sí? Que esto Ujú. bíblicamente Dios no lo aprueba, la posibilidad de hablar No, con los muertos, ni en llamarlos, absoluto. ni decirles nada, ni ofrecerles ningún tipo de comentario, ni de saludo, ni No, nada. no. No, en las redes sociales yo estoy viendo mucho eso, ¿eh? Dicho sea de pasada. Gente que manda saludos a familiares muertos. El otro día publiqué y estuvo medio magro de me gusta ese comentario mío porque a la gente le gusta eso. Es como una manera que tienen de no aceptar la realidad y de regodearse en algo que no va a ser. Pero bueno, un cristiano debería ser más higiénico, pienso. Hasta en esos detalles podés decir sí, que te mando un beso, te mando un abrazo, ponerlo en una red social. Bueno, sigamos. Sí, la realidad es que, o sea, si bien uno puede extrañar muchísimo al familiar querido, nosotros los cristianos tenemos Mm, la esperanza de que si es un hijo de Dios, lo vamos a reencontrar en la eternidad, lo vamos a volver a también. ver. Es un hasta Ujú, luego. Para todos aquellos que sí, son hechos hijos de Dios, a los que creen en Jesucristo, nosotros tenemos esa esperanza de resurrección, como habíamos hablado una vez también. sí, sí, sí. Así que bueno, en ese plano Decía Pablo que también. Pablo decía, no podemos estar tristes como los que no tienen esperanza, porque en un momento dado nos vamos a reencontrar todos. Esto da en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. No se pongan tristes, no se entristezcan si alguno muere, porque es un hasta luego. Es un hasta luego, nos vemos pronto, Exacto, ¿viste? exactamente. Eh, Eso también está bueno que nosotros sepamos, como padres, aquellos que tenemos la posibilidad de tener hijos ya, que si bien las propuestas de consumo van a tener que ver con otras doctrinas que son totalmente opuestas a lo bíblico, en base a la relación con la muerte con los muertos, la Biblia nos ofrece la real relación que tiene que ver con esos temas y la real forma de aceptarlo, o sea, la posibilidad de aceptar la muerte de la forma más esperanzadora, la tenemos escrita en la Biblia. Eso es lo más sano psicológicamente para que un niño acepte en la realidad, ¿sí? Y que no viva en un mundo de fantasías. Es mucho más sano decirle al niño la verdad escrita en la Biblia, es más sano para para su formación subjetiva, que andarle con un montón de mentiras, mitos, creencias y doctrinas que tienen que ver con reencarnación, con que vuelve, como que te habla, como que usa esta medallita, como esas cosas son totalmente perniciosas para la comprensión y la aceptación de un duelo, ¿sí? De forma sana. Así que bueno, está buenísimo que podamos ir viendo esto que nos ofrece. Esta información Sí, está. terrorífico. Terrorífico todo lo que estamos viendo, como esta irrupción de los muertos entre los vivos o de los vivos entre los muertos, ¿no? Sí, Este tráfico, este ir y venir de las conciencias de los niños incluso. Acá dice que, bueno, Pocahontas y la princesa y el sapo muestran escenas de espiritismo y brujería como algo sí. natural o hasta divertido. Y Creo acá que más empieza a adelante vamos aparecer a hablar Pixar. de eso, ¿no? Sí, Pixar. Bueno, que, Pixar o tiene sea, mucho con la fundación de Pixar, Steve Jobs, que es un hombre que siempre en sus discursos, prestale atención a Steve Jobs cuando veas un discurso, dale. porque soñar, la imaginación, lo imaginario, la creación de la nada, la magia son un elemento que aparece mucho. El caos como un proceso creativo. Al contrario que Bill Gates, que tiene una narrativa mucho más racional y fría, si querés menos carismática, pero bueno, no casualmente es uno de los que tienen que ver con la fundación de Pixar, este hombre. Bueno, y fíjense cómo, o sea, por ahí ustedes como padres o madres habrán visto el tema de la princesa y el sapo. Yo esto me lo escuché Mm, renombrar mucho por personas sí, cristianas que me han dicho, ¿viste la princesa y el sapo? Mirá la princesa y el sapo porque es muy de espiritismo. Mi nena tenía, no sé si tenía 3 4 años cuando salió esta película. Y mm, obviamente que antes de yo mostrarle algo a mi hija, lo miraba yo y sí, eran sí, súper, súper espiritistas, súper, súper, súper satanistas. Hasta había muñecos tipo vudú
y le Sí. pinchaban cosas. Ah, bueno. Este fue como un shock, Se ¿viste? Fue zarparon. una Sí, sí, cosa sí. muy fuerte, hasta te quedaba una Sí. sensación muy fea. Pero bueno, lo único que faltaba era enseñarte a jugar lo Ouija y adentro. Era lo más, no, sí, no sabes, es Dios. súper ofensivo a lo Mm, que tiene que ver con que, como que es muy explícito lo que le estaban sí. ofreciendo a la criatura como posibilidad de entrar en este tipo de prácticas, ¿sí? Y obviamente Ujú. que tiene que ver con eso, con que, viste que en las anteriores narrativas había un sapo que estaba encantado y cuando la princesa le daba un beso era un Se volvió príncipe. un príncipe, claro, Bueno, sí. en esta narrativa era algo así como que ella lo besa al sapo y en lugar de convertirse en un príncipe, ella se convierte en una zapa. Y entonces están los dos tratando de salir del encantamiento y hay una Sí, cuestión vudú y qué sé yo, y ella era una princesa, pero no me puedo acordar muy bien el resto de la narrativa, sí. pero sí hay contenido muy, o sea, esta misma narrativa la puedes hacer de una forma más inocente para un niño, Mm, pero era súper sí, evidente la cuestión ocultista y espiritista que había en este dibujito. mira En vos. Pocahontas por ahí no tanto, pero sí empieza a aparecer esa idea de una conexión espiritual entre la protagonista y la Mm, tierra, la Pachamama y todas las cosas estas que la conexión entre los espíritus de los 5 elementos y sí, bueno, mira ahí vos. hay otra cosa también, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero Sin olvidar que un pontífice, el Papa de ahora, rindió homenajes a la Pachamama. Bueno, hay unas cuestiones así de progresiva aceptación hacia la figura de la Pachamama en el seno del catolicismo romano. Así que atenti también a eso. Cómo se bien. está transformando en guarida de toda clase de doctrinas inmundas y de todas las aves impuras que andan volando por los árboles del pensamiento. Sí, de todo esto lo que tenemos que ver es que hay conceptos claves que son del espiritismo. Uno es este, que la comunicación, es posible la comunicación de una persona viva con los muertos. Ese es un Ujú. concepto base del espiritismo, como para que Sí, 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 sí. nosotros veamos que cuando queremos ver si hay alguna tendencia espiritista, algún concepto espiritista, esto es un concepto básico. Y si ustedes se ponen Sí, a filtrar los dibujitos animados en cuanto a esto, a este concepto clave, van a encontrar con que el 90% lo tiene, ¿sí? Es un concepto mm, clave del espiritismo. Si esos espíritus son buenos o son malos, si lo ayudan o no lo ayudan al protagonista, la idea es que se mm, tiene relación entre los vivos y los muertos. Eso es una cosa que sí, es un tal cual. concepto clave. Otro concepto clave es la idea de Mm, que después de la muerte uno puede regresar, puede volver, o que sí, sí, están sí, todos sí. en un mismo lugar, como que se anula la idea de juicio o de responsabilidad sobre las conductas, la idea de pecado, y la persona como Sí, que dice, después o sea, el niño, después de ver los dibujitos, dice, "Ah, el malo y el bueno van para el mismo lado cuando mueran, como un lugar en común. sí. Y como El que no hay universalismo. Sí, no hay nada de qué exacto. arrepentirse en la vida, como que después de esta No. vida uno muere y no hay lugar para castigo para nadie, así que, No, no. y tampoco la A lo necesidad de un sumo, salvador, si vos sabés que no hay no. consecuencia de los pecados, no te tenés que arrepentir de nada, tampoco hay necesidad de la muerte salvífica de Cristo en la cruz. Por eso hay Exactamente. cuestiones que son clave, porque obviamente si uno dice, no, pero yo no quiero que mi hijo sea cristiano y no sos cristiano, obviamente que vos no estás pensando que todo esto tiene una intencionalidad, pero realmente la propuesta tanto de estos dibujitos animados, Disney, Pixar, es para que tu hijo se críe con la doctrina espiritista, ¿sí? Más allá de Ujú. que vos hayas o no tenido intención de criarlo en alguna doctrina, en tu creencia, tu hijo está siendo adoctrinado por los dibujitos animados, como para tenerlo Ujú. en cuenta. Y si sos cristiano, con más razón, porque esto es totalmente antibíblico. Así que como padre te tenés que poner en la brecha por tus hijos. Y me estaba acordando de una película que salió hace un par de años también, La Cabaña. Es casi Ah, todas las doctrinas que aparecen acá mencionadas como ¿en relativas a esta. serio? Sí, pero supuestamente es un encuentro de un hombre con Dios en forma de una Trinidad, donde Dios Padre es una señora de color como de unos 60 años. Mm.
ocurre en Cualquiera. una cabaña. Bueno, tengo un análisis de 40 y pico de minutos de la cabaña, así que Ah, bueno, lo invito ahí a los que están en nuestro canal. Pero es tremenda, todo eso que mencionaste, comunicación de muertos y vivos, universalismo, no necesidad de un redentor, todo eso está muy representado. o sea que este contenido Mm, espiritista o ocultista se va a seguir reproduciendo en la gama de lo que tiene que ver con los consumos mm, culturales, también en las generaciones posteriores. Eso va a tener una sí, coherencia interna. No es que se les exactamente. escapó y, ¡ay, mirá! Apareció esto. Sí, No, sí. sino que es como una tendencia sistematizada en Mm, dar estos conceptos en adoctrinamiento, porque esto es adoctrinamiento. Cuando uno está absolutamente. presentando esto de una forma sistematizada, pedagogizada, para niños con dibujito, para grandes Sí, con la cabaña, la cuestión es que esto trae confusión. Y no solamente sí. trae confusión con la gente que podría llamarse laica, ¿no? Por algún decir, bueno, yo no estoy a favor de Sí, nada y me la da lo mismo cualquier neutralidad. cosa. Tal cual. A mí me preocupa la fuerte confusión que causa en cristianos, que deberían tener un Mm, poco más claro que esto es contrabíblico, que no es otra opción y que no es mm, menor, no es neutral. Esto hace totalmente daño, es dañino sí, en todos los estratos, en el estrato espiritual, en el estrato mental y en sí. el estrato físico también. Sí, los Porque después pedagogos hasta hablan de... pesadillas y chicos Sí, y chicos que por ahí no pueden contener los esfínteres de noche, o sea, se hacen pis encima por las cuestiones que están mirando, ¿sí? mm, Entonces, esto desarregla el sueño, o sea, también a nivel físico produce problemáticas fuertes. Entonces, hay ujú, que tener un poquito de cuidado y analizarlo. exactamente. Y se Ahí parece a Freddie llegó. Mercury, mira. Bueno, este es el que te decía yo de la película La princesa y el sapo. Es el Mm, villano de La princesa y el sapo. Es el sí. hombre sombra. Fíjate cómo está haciendo vudú acá en la primera diapositiva con Ah, un no, sí, muñequito. sí, tenés razón, está haciendo vudú, claramente. Y dice Mirá que vos. retrata a un Bokor, es un médico brujo que buscaba gobernar Nueva Orleans con la ayuda de sus amigos del otro lado. Sí, más claro, échale agua, ¿eh? Sí. Además de su origen, fue ligado con uno de los personajes más siniestros del vudú. Bueno, fíjense Sí. cómo, o sea, uno dice, ah, mi hijo también era un dibujito. No, fíjense que este era un personaje hasta real, del cual tenían el nombre y tenían un lugar y que tenía contacto con el espiritismo para hacer que cosas sucedan y brujos. O sea, fíjense que esto Mm, no es una cosa que decís, esto ustedes también lo pueden buscar en internet, cómo era este hombre, quién era, de qué es lo que pasó, qué es lo que quiso hacer, qué es lo que no le salió. Pero sepan que estas prácticas no son neutrales y no no, fueron no, una casualidad, Guille, esto no fue una casualidad. no, no, no. No, los pedagogos hablan últimamente sobre todo del protocurrículum. Protocurrículum son todas esas prácticas culturales que afectan a la persona, sea de la edad que sea, más si es niño, por la plasticidad, lo no definido de la formación de un niño. Pero son prácticas culturales, como televisión, lo que sea, que influyen al chico y le construyen una subjetividad, al margen de la escuela y del sistema oficial de formación del chico. O sea, el chico se está transformando en lo que es, en el sujeto que es, en base también a todas esas propuestas que le llegan desde la publicidad, la televisión, los deportes, todo eso también forma subjetividad. Digo, como cristiano, ni de casualidad podés tener la chance de decir, es neutral o déjalo que se divierta, después nosotros le enseñamos, porque de todo esto probablemente después no te pregunte nada, pero quedó formando su subjetividad también. ¿Sí? Me acuerdo, mientras vas pasando para la próxima diapositiva, también es importante saber que cada uno de estos consumos que en dibujito animado se presentan, tienen su correlativo trasfondo también en los videojuegos, ¿sí? En los videojuegos Mm, que se sí. ofrecen para jugar casi siempre están basados en las narrativas de dibujitos animados y hay que tener cuidado porque se transportan también esos mismos contenidos que están queriendo ser enseñados en un lugar en el otro también. Así que, como Ujú, para que también analicen las narrativas de los videojuegos, ¿no? El Señor de los exactamente. Anillos, yo lo puse acá como parte de lo que es de Mm, dibujitos animados, porque después eh, esto se vio muchísimo también en la misma cultura que veía, por ejemplo, los padres le dejaban ver El Señor de los Anillos a los niños. A ver, vamos a decir, cuando por ahí uno creería que esta es una película para grandes, se empezó a hacer mm, también común entre los niños ver cierto tipo de
narrativa que tiene que ver con la magia, con la hechicería, con esto, como una película más Sí, infantil, ¿sí? sí, No era apta una para todo película de público. terror, no era una Sí, película de claro. terror, pero en lo que tiene que ver con ciencia ficción, no caía, ¿viste? Es como más, tiene su cuestión acá con Ultra, ultra fantasía, fantástico. Sí, sí, sí. claro. Pero Muy, bueno, muy. fíjense que tiene que ver con un montón de contenido espiritista, Sí, con bueno, esos reinos de los enanos, que acá en Tolkien los enanos, a diferencia de Wagner, hoy hablaba de Wagner, ¿no? De toda esa resurrección, ese revival de la mitología escandinava, porque viene de ahí, viene de la saga, de los relatos fantásticos que se transmitían de boca en boca entre los germanos, de los germanos de más al norte, ¿no? De Escandinavia, básicamente. En Wagner los enanos eran potencias maléficas que justamente estaban socavando el poder de los dioses y amenazando a los héroes, ¿no? Para decirlo de manera muy resumida. En Tolkien se transforman en seres benéficos los enanos. Entonces los tenés como potencias que representan más la fraternidad, el ayudar a los hombres, son libres, representan a la democracia, o sea, viene por otro lado el planteo totalmente distinto, y Tolkien, bueno, es un hombre que claramente tiene una proximidad muy grande con la narrativa del ocultismo, así que y otra cosa que también total, en el efecto es satánico. Mm, esta película es muy evidente, es que los sí, magos no están representados solamente por el malo o el villano, si bien es un mago, sí, sí, sí. también hay un mago bueno, como que se empiezan a ver como esta cosa de Claro, la magia blanca y la magia negra, el bueno y el sí, sí, malo, como que se puede también encontrar claro. dentro de lo que es las posibilidades de la magia, cosas buenas. Entonces eso también va empezando como a Mm, meterse en la cabeza de los chicos y se crea como, bueno, no es tan malo la magia, ¿no? Porque claro, mira el mago blanco, qué lindo que es. sí. ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, ya empiezan los magos Es galanes, ¿no? bueno, claro, los malos, no, más que nada los magos Mago buenos, ¿viste? seductor. Sí, sí, sí. El, ahora no me acuerdo, Gandalf, ahí está. Ese que ayuda, era el bueno, el mago. Mm, Y después tenías el malo que estaba todo vestido de negro, y el bueno está todo vestido de blanco, de iluminación. O sea, se sí, empiezan a sí. ver ese tipo de cosas. Sí, no digo que sea una ventana de Overton, ni que hayan estado cocinando una entrada del ocultismo en el mundo. Tampoco es fortuito, no es que, uy, a Tolkien se le ocurrió crear un mago bueno y un mago malo, la magia negra y la magia blanca, no como para que la gente ya se abra a la idea de que la magia puede no ser algo malo o satánico o espiritista. Pero es como se va dando la cosa, ¿no? Primero aparece la opción de que la magia puede ser buena, y de pronto, ya al final, y probablemente vamos a ver algo de esto, la magia aparece como una cuestión donde el bien y el mal dejan de aparecer, dejan de ser tenidos en cuenta, porque los límites mismos de la moral están muy corridos. Entonces uno mismo no sabe ni si está del lado de los buenos o de los malos. Creo que hay un producto que ejemplifica muy bien esta cuestión de quedarse sin absolutamente referencias de si estoy del lado de los buenos o del lado de los malos. ¿Me estoy identificando con el personaje correcto o no? Y por ahí un chico atraviesa toda la saga de determinado personaje pensando que es de los buenos porque se identificó con él. Como los que leen Hamlet, decía el crítico neoyorquino Harold Bloom. Leen Hamlet, encantado, dicen, uy, qué lástima, que, ¿por qué no mató antes a ese tío tan malvado? Después se da cuenta de que Hamlet es una persona de porquería, pero ¿quién se da cuenta? Un crítico literario, él, Harold Bloom. Pero llevamos 4 siglos de literatura y de crítica literaria admirando y queriendo todos ser un poco más parecidos a Hamlet. Una identificación total con un personaje que era deleznable, siniestro, un asesino sin piedad que mandó a matar a 2 de sus amigos de la escuela primaria, por ejemplo. Bueno, esas cosas pasan también. Ahí llegamos a nuestro personaje. Bueno, acá tenemos donde la magia se empieza a meter específicamente en el mundo de los niños con la Todo. historia de Harry Potter, con la posibilidad de que los niños se sientan identificados con este niño que también es huérfano. Viste cómo Vamos es, a ir ¿no? viendo que era huérfano, que lo estaban cuidando una Mm, familia de tíos, que mientras lo cuidaban le llega una carta de que él es mago en realidad y que se tiene que meter a estudiar de magia en sí, un lugar misterioso. Y bueno, y él cuando entra tiene así como un montón de contenido de, bueno, de magia, que obviamente el que lo mira se identificaba tranquilamente con el niño con un niño, o sea, se identifica tranquilamente, es todo un mundo de niños, escuela, cosas que los niños hacen,
peleas básicas de los niños, el tema del bullying, que los niños, los débiles, el que Sí, se sí, cree sí. que no tiene ningún talento y justo es el más talentoso, ¿viste? Ahí están esas narrativas, pero Sí, dice sí. que las personas, dice, después de esto, los colegios, después de esta saga, Mm, dice que se empezó a jugar a la ouija, a la brujería y al satanismo en las escuelas. Como que esto sí, sí, apareció muy fuerte. En Argentina no es absolutamente. tan común, porque vos por ahí decís, ah, pero esto es de otro país, Nancy, en Estados Unidos pasa Mm, eso, acá no pasa, Nancy. mm, En las primarias de Argentina, les quiero mm. contar que sí se juega a prácticas espiritistas y que los niños juegan con el juego de la lapicera, es como mucho más barato que el Sí, Ouija, sí, qué pero horrible. Sí, sí, invocan sí, yo a me enteré. muertos, Mm, y hacen que se mueva una lapicera por sí, por no, por esto, por el otro, y el que está qué horrible. respondiendo, casi siempre invocado, es un demonio. Y Sí. obviamente que esto es espiritismo. Y estas Mm, prácticas se hacen, o sea, se van haciendo cada vez más cercanas a la realidad de los niños. O sea, y en las escuelas como lugar para practicarlo, ¿sí? Uno va a decir, no, pero no, pregúntale a tus hijos qué tipo de juegos se pueden encontrar, si alguna vez han jugado un juego con una lapicera por sí o por no, yo- hay un montón de cuestiones. sí, 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 yo tengo unos familiares que no voy a identificar nada, solamente que son familiares, que se iban al sótano y hacían con una tapita de gaseosa, creo. Y son todas familias destrozadas, tomaron las peores decisiones, alguien con problemas psiquiátricos, gente que ha tenido que hacer terapia porque escuchaban ruidos por las noches, gente que se ha ligado a la prostitución y se han quedado enredados en redes de trata. O sea, fue terrorífico. La obra que hace Satanás cuando entra en la vida de un jovencito o de un niño es terrible. La gente no se da una idea de lo maléfico, de lo destructivo que es todo esto. Sí, Y a propósito, hay escuelas donde se impone la lectura de Harry Potter, aún desde el nivel de preescolar se dan materiales relacionados con esto. Así que sí, hay que, como cristianos, ahí yo creo que tenemos que, como se dice vulgarmente, pararnos de manos y decir, ni de casualidad le hagas leer a mi hijo eso. Dale otro material, dale un material complementario. Tengo un conocimiento de una hermana que dijo eso. Dijo, no voy a hacer que mi hijo lea eso, y le dieron un material X complementario, no sé, qué sé yo, Lewis Carroll, no sé qué le habrán dado, pero le dijeron, eso sí, no va a tener un 10, va a tener un 8. no Creo que importa. era primaria. No importa, dale el 8, pero mi hijo no va a Sí, leer Harry la Potter. idea es esa, que uno como padre tenga la posibilidad. También yo tengo eh, experiencia, o sea, me ha llegado el comentario Mm. de niños que en la escuela, o sea, el día de Halloween, las maestras les dicen Uf, que hagan, que se vengan disfrazados, ¿viste? mm, Y que supuestamente hacen un sorteo de los personajes y que una de las nenas le había tocado, una madre cristiana, una de las hijas le había tocado que se tenía que disfrazar de bruja, la hija, la tenía que mm, llevar disfrazada de bruja al día siguiente. Entonces, cómo esta madre tuvo que tomar la decisión de no comprarle el traje de bruja o de no mandarla ese día, ¿viste? Como que sí, ese es el sí, sí, tema, sí. que como cristianos a veces en el momento en que nos aparece la situación, estamos Mm, como que nos mueven el piso porque no sabemos qué, o sea, es la sí, primera vez sí, que a alguien le pasa algo así. Entonces es como que sí. uno no sabe qué es lo que va a hacer. Pero Mm, bíblicamente, o sea, nosotros no festejamos el Halloween, no, vos no vas a hacer que tu hijo festeje el Halloween. El día en la sí, escuela no tendría que ser usado para eso, tendría que ser usado para aprender las cosas, los mm, contenidos prioritarios. sí, Bueno, entonces si vos decidís no llevarla, tenés que saber qué día es, porque también a veces ni te dicen que van a festejar Halloween y vos lo mandaste, y ese día miraron película de terror o lo que sea, mm, y no te enteraste. es Pero la idea es complicado. que tengamos la posibilidad de tomar el bando, o sea, pararnos por nuestros hijos, poder hablar por ellos, defender sus derechos a aprendizaje sin ideología, ¿sí? Sin adoctrinamiento en estas cuestiones que son antibíblicas, anticristianas. Absolutamente. No sé si hay otra diapositiva sobre Harry Potter. No sé, a ver, pasar. Me parece que no. Hagamos de última, no, porque quiero decir alguna cosa sobre. Bueno, el mundo de Harry Potter, no quería dejar esto en el tintero, por eso ya estaba tirando algunos adelantos. Es un mundo donde el bien y el mal, al final de todo, para cómo te va siguiendo todo el proceso de crecimiento y de formación de este chico.
O sea, te muestra, es una novela de aprendizaje, ¿no? En la tradición de Wilhelm Meister, de Goethe, por ejemplo. Pero es toda una saga de aprendizaje, donde todo transcurre en un contexto espiritista. El otro día pasaba por Citibel y me asombraba de que en una tienda donde se venden artículos así tipo videojuegos, cámaras, cosas más chiquis, ¿no? Así más para adolescente para arriba. Había unas varitas mágicas de Harry Potter, una con un precio más irrisorio y más caro que la otra. Pero yo decía, mirá qué monstruoso y mirá qué siniestro que es hasta contemplar esos palitos con formas un poco góticas, etcétera. Es un espanto realmente a lo que se está exponiendo a los chicos y a las generaciones jóvenes y adolescentes de ahora, y lo peor es que no se están dando cuenta de cómo el diablo se está embolsando a esta generación. Y Sí. ojalá no haya ningún cristiano que se le ocurra hacerle ningún regalo de este tipo a sus hijos. Eso es algo que, bueno, uno desea, pero no sé cómo es la realidad después. Y sí, nos vamos a ir enterando así. Yo, como Mm, madre, viste, te vas enterando de lo que te cuentan otras madres. Pero mm. bueno, ¿a cuántas nos ha pasado? Y yo soy una de las que le ha pasado, que le ha puesto la música de Frozen a los hijos, ¿no? Yo tenía la nena de 3 años cuando miraba Frozen, Milena. Mm, Pero obviamente, como cristiana, en ningún momento se me había ocurrido a mí pensar que había un contenido espiritista o que había un contenido oculto, anticristiano, ¿sí? En esta película, la bruja ahora directamente es buena. sí, La sí, bruja es buena. Y por ella no hablan de magia, sino que hablan de que tenía un poder, que sí, obviamente es magia, después te das cuenta, pero que tenía un sí. poder sobrenatural. Y tampoco en la trama, esta chica que es la que tiene esa posibilidad de tener ese poder sobrenatural de controlar la nieve y lo que sea, tampoco representa, no es que representa la diada de lo bueno y el malo, sino que son dos Sí, hermanas, las dos son buenas, una que tiene este superpoder, la otra no, sí, sí, sí. y que no lo sabe controlar, se va, vuelve, qué sé yo, pero bueno. En definitiva, hay unos seres extraños como gnomos que también saben algo de este poder o le enseñan a usar el Mm, poder. Pero vos fijate el cambio drástico, ¿no? De mi generación a la generación sí, de mi hija, lo que eran las claro. brujas, Pero mirá, parece que no me di cuenta. se la pasó tomando clases por Zoom la primera viñeta. Impresionante. Y la segunda es así una criatura desencarnada, pobrecita, con esa cosa gótica en la cabeza. No, y la segunda, pues mira, se usó el mejor preference excellence, el mejor que Tal encontró. cual, tal cual. Entonces digo, imagínate cómo fue cambiando de nuestra generación a la generación de nuestros hijos lo que sería la bruja, la Mm, malvada, lo peyorativo de la magia, pasó a ser lo mejor que te puede pasar tener un superpoder. Y mirá qué linda que es la bruja, ¿viste? Vos decís, la bruja entonces es re sí, lindo. sí, Entonces, además, esto me quedó en el tintero de Harry Potter, lo estaba por decir, pero no lo terminé de decir. Harry Potter es una porquería de persona, es malo, tiene maldad, hace hechizos solamente para hacer sufrir a la gente. Es una tremenda persona Harry Potter. Examinarlo desde el punto de vista puramente cristiano a Harry Potter y vas a ver que no es ni siquiera se puede decir que sea mejor persona que Lord Voldemort, aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado. no, Unas palabras igualmente, que dentro es de Harry terrible, Potter, terrible. el Sí, malo, el que tendría que ser el malo de la película, que es Lord Voldemort, sí, sí. también es mostrado dentro de lo que es la serie de saga como él y el niño, o Mm, sea, como los dos, en un momento como que se encuentran esas dos generaciones, como tenían sí. mucho que compatible, como que era una Así, persona que era sumamente muy parecido al protagonista, por eso se entendían también, exactamente. porque era su Como que, némesis en cuanto a que eran muy exactamente, parecidos. Entonces, eso exacto, también tal como cual. para poder analizar, porque, o sea, ya no hay una diferencia entre el bien y el mal, entre el bueno y No, el malo. Esa diferencia se no. empieza como a desdibujar y lo que empieza a hacer Disney es a mostrarte que vos podés llegar a ser aquella persona que está en la situación del personaje principal. Y que el malo, que en ese momento es tan malo, en realidad en un principio era una persona sumamente buena, lo que pasa es que vos no conocés por qué llegó al lugar que llegó. ¿Viste? Sí, Es una sí, sí, la persona, narrativa tipo Joker, ¿no? Tipo el Guasón. claro, Que yo a propósito no la fui a sufriente. ver, porque me dan mucha bronca esos planteos donde se victimiza a un criminal. No sé, no se debe de ninguna manera ponerle el oído a cosas así, me parece. Exactamente. Bueno, pero fíjate cómo en la saga, en los dibujitos, por ejemplo, mi villano favorito,
y Megamente. Esas son dos películas bien de esta época y bien de niños. Fíjate que mi Sí. villano favorito, el Mm, villano es el bueno, ¿entendés? Aquel mm, criminal que se dedicaba a robar, a mentir y qué sé yo, es el bueno, es mi villano favorito. sí. Y en Megamente, el que era malo, el que era Mm, el que era el personaje que tenía que estar todo el tiempo haciéndole la contra al superhéroe, terminó siendo el bueno de la película, el héroe, ¿entendés? mm. Como que se desdibuja esto de superhéroe bueno Sí, sí, sí. y el malo que también era el brujo, el mago, qué sé yo. Sí, tal Ahora, cual. no, ahora hay una cuestión de que se desdibuja totalmente y que el bueno puede ser malo, el malo puede ser bueno, el brujo puede ser magia blanca, el magia Sí, negra sí. en realidad era un pobre hombre que no le quedó Claro, exacto. otra. Sí, o llega un momento donde se enfrentan como el otro de Borges, ¿no? Se enfrentan en una imagen especular donde vos decís, ¿quién es quién? ¿Quién era el malo en realidad? Exactamente, llega un momento que la confusión es súper grande. Bueno, de las brujas, de las brujas de mi época, que eran todas feas y que eran horribles y qué sé yo, a Maléfica. Maléfica fue una película que también fue Mm, como muy renombrada también en el ámbito adolescente, no solamente de niñas chiquitas, pero que muchas mujeres, madres cristianas, llevaron a sus hijas a ver esta película. Porque mm. obviamente decían la mala de la película, Maléfica, es el personaje malo, y no me acuerdo ni siquiera quién es el personaje bueno, porque yo no la vi la película, pero eh, esta supuestamente es la mala. Pero lo que sí Sí, sé es que cuando te cuenta la historia, esta mujer maléfica en realidad era buena, en algún sí. momento fue buena, o en realidad tenía buenas intenciones, y uno la Mm. miraba como la mala, también, como esa mezcla que uno no podía diferenciar. Pero Sí, el hasta personaje de escúchame Thanos también, esto, ¿no? Sí, hasta se vendieron muñecas tipo Barbie, bueno, muñecas sí. con los cuernos estos. ¿Sabes Ah, cuántas muñecas he visto en las manos de niñas cristianas con estos cuernos? no, 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 no. Quiero pensar que ninguna. Bueno, yo la madre que he visto obviamente que la nena la quería porque estaba de moda y todo el Mm, mundo miraba Maléfica y le toca esta muñeca, y yo le dije a la madre, si la querés por la muñeca, vos querés que la nena tenga una muñeca, cortale los cuernos, porque el tema es que no tiene ninguna persona, tiene un cuerno. Esos cuernos son diabólicos. Le dije, sacale los cuernos, porque no tiene nada que ver. Porque si vos me decís que se la dejás sí, porque es una muñeca más, te creo, bueno, listo, querés que tenga una muñeca más, no tenés plata para comprar una muñeca, pero cortale esos cuernos, ¿qué tiene que ver los sí, cuernos? bueno. Vos Bueno, mirá la imagen, ¿no? Mortuoria, pálida, el lúgubre, con luces frías. bueno, Y ella la ve de una empezaron, elegancia tipo Gucci, ¿no? Así como muy top model. después empezaron a salir muñecas que tenían la cara blanca, tipo vampiro, viste, como más Mm, bien diabólicas, viste. sí, 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 O sí. ahora está la serie Vampirina, que es una nena vampira y que hace magia y qué sé yo. O sea, fíjate Mm, cómo de a poco la cuestión se está volviendo, el personaje principal es mal, el que tendría que ser antes decodificado como el malo y que tenía el superpoder, ahora es el personaje principal y es un niño y es bueno. ¿Entendés? sí, Entonces, total. eso es lo que va cambiando en esta generación. De las brujas malas que estaban asociadas en la anterior diapositiva, que eran todas feas y eran todas malas y eran Sí, las malas, le a, a faltaban las, dientes. a las brujas buenas, estas brujas que son las protagonistas y las que la confunde tanto la niñez de nuestra época. Obviamente con las prácticas que hacen estas brujas, ¿no? Porque no es lo de menos. Bueno, también en dibujitos animados, Mork y Mindy, que tenían relación con la muerte y que venían, y ahí están en Cartoon Network. Ese dibujito de arriba no Mm, sé ni cuál es, pero sé que estaba Gravity Falls como otro dibujito donde se tenía relación con los muertos y los niños tenían canal, el canal está abierto y los chicos miran el dibujito y aparecía Gravity Falls sí. y lo miraban también. Los padres se enteran tarde que esto es totalmente ocultista o le está haciendo mal a los chicos con pesadillas, que cuando los padres se ponen a investigar, los chicos le dicen, no, porque miré esto y me da miedo, y mirá lo que estaba mirando el chico, ¿no? Gravity Falls o Morky Mm, Mindy, una cosa desastrosa. Y hasta en Bob pero atroz. Esponja, Sí. en algunos capítulos hay que tener mucho cuidado, porque si bien en la mayoría de los capítulos por ahí no muestran nada ofensivo directamente, está el holandés volador, y Mm. el Bueno. holandés volador casi siempre es un La espíritu leyenda, el malvado, holandés errante. Sí, 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 sí. sí. Que fue Y condenado, según el mito, es un mito que recoge, a ver, Heinrich Heine, creo, el poeta.
hebreo, en alemán. El mito según el cual un holandés se negó a darle agua a Jesucristo en el Vía Crucis y fue condenado a vagar como un alma en pena por toda la eternidad, especialmente en los barcos que siempre se hunden y sufren naufragios. Bueno, es del romanticismo. Vos Bueno, fijate pero cómo vuelve, todo vuelve. vos Una fíjate cosa cómo esto no es casualidad, que en unos dibujitos animados que se desarrollan abajo del agua, con barcos y con cuestiones del mar y qué sé yo, no es cualquier simbología, es el holandés volador. no, Y también hay exactamente. algunas escenas sobre la convocación a espíritus, ¿sí? Con la Ujú. bola, o la bolita esa ahí que tiene ahí, esto que tiene Bob Sí, Esponja en la cabeza, en la sí, una mesa, velita, ¿no? Sí. claro, ¿viste? Hay que tener, o sea, es una cuestión de estar pasando por el filtro, no te queda nada, ¿eh? Terminamos de terminar No. este enfermedad, ese programa y decís, no te queda nada, el chico no debe mirarte. Yo, es que yo pensaba, cuando vos mencionabas lo de ir disfrazados para Halloween, ¿no? Los chicos quieren pertenecer, desesperadamente quieren pertenecer. Yo tengo unos sobrinos que, bueno, estamos evangelizándolo, charlamos de cosas espirituales, analizamos cultura, y eso genera una sensación de hastío sobre todo el adolescente, el más grande, ¿no? Porque si hay algo que quiere un adolescente y un niño desesperadamente es ser parte, es pertenecer. Si vos le decís justo la clase donde se van a disfrazar y van a estar de fiesta y no anotando cuánto es 2 más 2 o la raíz cuadrada de no sé cuánto, en ese momento es como un momento especial donde el grupo está en comunión y vos se lo estás impidiendo como padre. O sea, son costes de ser cristiano que tenemos que saber que vamos a pagar en algún momento Sí, si tenemos chicos. De decir, en este momento lo vamos a recortar de la pertenencia. No va a pertenecer. Va a tener que saber que él es una cosa y que los otros chicos son otra. ¿te acordás Y que es en un bravo. momento también hablábamos de que, si bien como cristianos nosotros elegimos lo que creemos, lo que es bíblico, y que somos dogmáticos en cuanto a que nosotros tenemos Mm, claro que hay ciertas cosas que no corresponden, o sea, sí, nosotros total. no tenemos un Dios que nos dice, adorame de la forma que te nazca. No, Sí. nosotros tenemos un Dios que nos dice exactamente cómo quiere ser adorado y nos dice que si vos lo adorás con alguna de estas prácticas de adoración espiritual, para él son abominación. Para él es lo Ujú, peor. O sea que él dice que va a cortar y está prohibiendo. Él dice, no me adoren como hacen estas generaciones, no me adoren como hacen estos pueblos o estas mm, culturas. Ustedes a mí me adoran de esta forma, sin invocar espíritus, sin sí, levantar total. imágenes, sin mezclar lo que hace esta práctica sin meterme incienso, eh, Claro. sin darme la vida de nadie, sin derramar sangre. O sea, ciertas prácticas de adoración espiritual son totalmente abominables para Dios. Entonces, Sí. nosotros no podemos decir, bueno, yo puedo seguir adorando a Dios, al Dios de los cristianos, al Dios bíblico, haciendo alguna de estas otras prácticas, de manera inconsciente, porque quiero que mi hijo pertenezca, lo disfracé. Sí. O sea, ese es el Y tema, que que no vos, se ponga incómodo. No se lo puede aislar del mundo, no se les puede cortar el cablevisión o estar chequeándole todo, porque al final, pobre chico, no lo dejas disfrutar, no lo dejas asomarse a lo que charlan los otros chicos, básicamente. sí, pero el tema es que como no es neutral la charla esa, o no es neutral lo que se les está ofreciendo, nuestro hijo No. termina siendo dogmatizado, adoctrinado en todo lo que tiene que ver con esto, que es ocultista y espiritista. No es que va a ir a Mm, la neutralidad misma y él va a poder elegir no. y que se le Sí, va a presentar todo el panorama. No, Satanás le muestra esto. Entonces, no hay sí. forma de que algo de lo bíblico le pueda ser inculcado desde el exterior. Esto es lo que ¿Viste? está recibiendo. Pero hablando de supermercado y todo eso, porque estamos con la metáfora del escaparate, la góndola, ¿no? ¿Viste lo que son los kioscos? ¿Qué? Tenés chicle de monstruo, tenés Ah, chupetines con zombies, ¿me entendés? Son mm, terribles las cosas que se están viendo. No hay neutralidad. Lo que pasa es no, que hay una generación que está tratando de cerrar los ojos frente a la formación espiritual que se les está dando. O sea, viene por exactamente. ahí, no es neutral, no hay neutralidad. No. Mira, mira que son estas imágenes. Bueno, está Tremendo. Avatar. Avatar fue súper conocido por la generación, sería los que tienen ahora 17, Mm, 18, 19, súper, mm, estaban súper consumiendo este estilo de dibujo animado, que tenía ujú, fuertes tendencias espiritistas, ocultistas,
y mezclando con otros tipos de culturas, ¿no? Con, por ahí Sí, más sí. budista, más hinduista. Así que Mm, acá y todo lo que tiene que ver con estas prácticas, y fíjense cómo tiene los ojos en blanco, ¿no? Es impresionante. Como para que tengan una idea, bueno, acá hay otro personaje sí, de está. Nickelodeon, pero no sé quién es bien. No sé si es de Loud House, hoy es una de las series que se Mm, miran muchísimo en lo que es contenido infantil, y The Loud House, que es la casa ruidosa, significa en castellano, es un sí, montón sí. de chicos en una familia, y bueno, esta es una de las nenas que viven en esa familia que es súper gótica y es Mm. muy así como ocultista, tiene Tipo como... los locos Adam, ¿te acordás? Eso Sí, lo tragamos. sí, Yo me acuerdo que eso de los años 60, sí, todavía en blanco y negro, pero era bastante jugada la propuesta, ¿eh? sí, sí, Mostrar una sí, familia de gente que eran todos brujos, ocultistas, muertos vivos, estaba ahí sí. una especie de Frankenstein, unas manos que salían no se sabe de dónde. Era bravo, pero Sí. no nos dábamos cuenta. Ahora Nosotros un como cristiano niños, tiene que darse cuenta. ese es el tema, que nosotros como niños Mm, por ahí no nos damos cuenta, pero nuestros padres, que eran cristianos bíblicos, deberían darse cuenta de que ese contenido no era para los niños, ¿entendés? Hoy yo no le digo a no. ustedes que los chicos seleccionen lo que van a ver, porque los chicos se van a comer el contenido sin darse cuenta, van a consumir Mm, este contenido. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que ser llamados a ponerse en la brecha mm, y a poder decodificar esto que se está ofreciendo a los niños cristianos? Los padres. Por eso es para sí. cristianos prosumidores, para cristianos que quieren Mm, dejar de ser consumidores pasivos y empezar mm, a buscar algo o producir el propio contenido que tu hijo va a consumir, ¿sí? Que tiene que por ser supuesto. lo más bíblico posible para que realmente estés ayudando a integrar todo lo que es la doctrina cristiana a la vida real de ellos. Ujú. Pero bueno, estos son los contenidos que ofrece el mercado, ¿sí? Sí, así como uno no deja a los chicos que se coman lo que quieran todo el Tal día, porque si cual. no, su alimentación sería a base de helado, ¿qué más? Papas fritas, Hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola, y listo, y se terminó la claro, dieta. claro. Bueno, de la misma manera y con mayores razones lo que te atañe a su alma, a la formación de su A la subjetividad cuestión y de su espiritual, espiritualidad, porque exactamente. eso lo va a tener de por vida, ¿no? Este cuerpo, que bueno, a veces lo cuidamos mucho, pero en un momento ya no lo tendremos. Bueno, las hadas, los duendes, los trolls, los gnomos. Fíjense, bueno, hasta ahí nomás, porque acá dice nueva era versus buena nueva, que eso vamos a hablar la semana que viene, sobre el tema de Sí, 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 sí. de la nueva era. Pero fíjense cómo estos gnomos, que en un principio para nosotros eran estos dos que estaban ahí abajo, que nosotros no sabemos de nuestra época, esos gnomos, y a las haditas, a las hadas que se nos presentan ahora, a los duendes, o sea, son todo Sí, que tiene que ver ¿viste el con lo culto a los mismo, duendes? el Sí, sí, culto a sí. los Hay duendes. como un culto a los duendes en el nivel de tener uno de esos muñequitos horripilantes. En las Acá casas. vamos al psicoanálisis también, ¿no? Con obvia alusión genital. Ah, Tener esos sí. monstruitos encerrados en casa para que me traigan buena suerte o, como dicen Ah, ahora, buenas vibras. Ya nos estamos metiendo más en nueva era, ¿no? Pero va por ese sí. lado también. Ya la Ya semana que son viene lo consumos vamos a ver de... bien. Sí, 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 Pero sí. esto en los dibujitos animados es como muy... En nuestra época, ¿te acordás que nos vendían los trolls? Que eran esos como Sí, duendes con los pelos de colores para arriba. Bueno, sí, 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 sí. este, Que ahora los trolls son, por analogía, los trolls son aquellos que perturban y hacen daño en el nivel redes sociales. mirá cómo se Sí. traduce, Yo me acuerdo los del pelito fucsia, fluorescente. pero bueno, vamos a ir a ciertas palabras bíblicas donde está escrito, ¿en dónde está escrito en la Biblia específicamente esto que estamos diciendo, de que a Dios no le gusta o de que no le parece? Levíticos 19:31, no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, no se contaminen. ¿Quién lo dice este? ¿Quién dice todo esto? Yo, Va firmado, Jehová, ¿eh? vuestro Dios. Esto es muy clarito, ¿eh? Exactamente. Ujú. Vos lees el El Dios Deuteronomio, de la Guille. Biblia. Sí, no sea hallado en ti, o sea, en el pueblo, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, práctica que en los fuegos de San Juan sigue practicándose en el interior de nuestra Argentina.
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni siquiera ilusionismo. No le enseñes ilusionismo a tu hijo, padre cristiano. No le enseñes a sacar conejos de la galera, no le enseñes, ni siquiera sé si está bien enseñarle prestidigitación, que es eso de la pelotita que va de un vaso a otro, ¿no? Ni siquiera eso, ¿eh? Para ser bien cuidadoso y para trazar una línea demarcatoria, para hacer ese muro que es tan valioso para las cosas de Dios, entre lo profano y lo consagrado. Nosotros estamos del lado de lo consagrado. Bueno, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominación, no dice a Dios, no, Dios preferiría que hicieras otra cosa. No. O si te parece, no lo hagas. No, abominación para con Yahvé, para con Dios, es cualquiera que hace estas cosas, y por esta clase de abominaciones Dios echa estas naciones de delante de ustedes. Vas a ser perfecto delante de Dios, porque estas naciones que vas a heredar, ¿qué hacían? ¿Y por qué Dios las está desterrando delante de ustedes? Consultaban a agoreros y a adivinos, pero todo esto no te está permitido de parte de Dios. Y eso todavía sigue vigente para hoy, ¿sí? Dios sigue abominando estas prácticas. A nosotros, no, los cristianos, no nos está permitido estar en la iglesia los domingos y practicar alguna de estas cuestiones, ni dejar que nuestros niños tengan este tipo de crianza o adoctrinamiento. Segunda de Reyes 23-25. Me encantó, ¿sabés qué es la propuesta? Esto lo puse porque nosotros, la propuesta nuestra es una reforma a nivel Josías. ¿Sí? Como padres, sí, hacer una reforma a nivel Josías. Josías en un cierto punto de su vida recibió el llamado de parte de Dios para derribar, o sea, aquello que ya estaba instalado en su cultura, en su generación, en el pueblo de Dios, estaba instalado en estas prácticas. Y no tenían ni idea, o sea, no estaban conviviendo prácticas de ocultistas y espiritistas con las prácticas cristianas, de adoración a Dios. Entonces, una de las cosas que hizo Josías, que fue tan importante, él tuvo que hacer una reforma en cuanto a la limpieza, a quitar todo esto que estaba desorganizando y estaba confundiendo la práctica de adoración a Dios, y tuvo que barrer en el sentido de correrlas, de identificarlas, exponerlas y correrlas, ¿sí? A encantadores, adivinos, terafines, que eran todas las imágenes de Dios y imágenes de pequeños ídolos, ¿sí? Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Isías que había hallado en la casa de Jehová. O sea, se dio cuenta de que esto estaba mal, no dijo, bueno, ya lo miró el dibujito. No deje que tu hijo vuelva a mirar ninguna de estas cosas que hoy te mostramos, que son ocultistas, que tienen tendencias espiritistas. No lo dejes, ¿sí? Barré, si vos ves que tiene algo de esto todavía en tu casa, hay algo de esto, y sos persona cristiana, sacalo de tu casa, saca esos terafines, saca esos muñequitos, saca todo lo que tenga que ver con esto, porque esto no es de Dios, no es de Dios, ¿sí? Y esa es la reforma, la propuesta de reforma, ¿no? Y en Isaías 8:19 también, si te dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, cuando vos necesitas saber algo, pregúntales a ellos. Escucha, que esto me encantó, que susurran hablando. Me hizo acordar a un youtuber español que habla de cosas conspirativas, que si hay algo que produce el claro, dice, los que nos dominan están haciendo un trabajo muy bueno. Entonces te para toda la cosa así como... Pero es súper sugestivo, claro, susurrando, como que está hablando misterios. Bueno, respondedle a esos que preguntan. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y hay más sobre esto también, los que miran a los astros, la astrología. Sí. Es una práctica de pe a pa ocultista. Ya nos vamos a encargar más en Nueva Era. Sí. Pero los cristianos que hacen astrología light, y por ejemplo ahora dicen si Dios no nos quiso decir algo con un eclipse total de sol que pasó por Chile y Argentina. ¿Qué creen que y les dicen, no, se están preguntando qué hicimos los argentinos para merecer un eclipse de sol. Y yo me preguntaba, porque está todo cronometrado eso, en 2048 va a haber otro eclipse, al que probablemente llegaremos a ver vos y yo, pero no la generación de nuestros viejos. ¿Habrá que hacer algún mérito para poder llegar a ver también ese eclipse? Porque si los eclipses se derivan de méritos, la gente en general quiere ver eclipses. No sé a qué clase de siembra y de cosecha se referirán, pero mirar a las estrellas para determinar qué va a pasar en la Tierra
es No, astrología. es Y es astrología. ocultismo. Presentalo como quieras, hacete el profeta, decí que tuviste una especie de revelación o un sentir de parte de Dios, así en modo bruja que entra en trance, ¿no? Pero la realidad va a ser que sos un ocultista y sos un astrólogo. Te hagas llamar cristiano o no, en ese momento estás operando al servicio de las fuerzas de la oscuridad. Y Así Apocalipsis es. 22:15, Más claro echar a ¿no? la duda, ¿no? Dice que cualquiera que hacen estas cosas no van a pertenecer al reino de Dios, sino que van a ser echados a el infierno, el lago de fuego eterno. Los Ujú. perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, aquellos abortistas que quieren la Ujú. ley es homicidio, Sí, los idólatras y todo aquel que ama y hace o practica la mentira. sí, Fíjense que, me ataste cabos ahí, ¿eh? Porque dicen, nosotras somos las brujas que no pudisteis matar. y Sí, sí, es uno de los seguramente que carteles sí. de las chicas de las pancartas verdes. Y- Se identifican con la brujería y hasta hay una que dio un discurso acá en Buenos Aires, no sé si decir elocuente, porque estas chicas no tienen ni elocuencia, pero hablando de Satanás, de la serpiente que se enrosca y que se envuelve y que esto que el otro, hizo una apología de Satanás a cielo abierto. Y todas las chicas aplaudían, vestidas de negro y esos colores así horrendos, ¿no? Dark. pero la realidad es esta, Guille, como cristianos, si nosotros no, eh, nosotros amamos la verdad y nosotros practicamos la verdad, hay algo que tenemos que hacer con la mentira, ¿sí? Primeramente no practicarla, ¿sí? Porque cuando uno Sí. ahora visualiza que estuviste practicando algo que es mentira, ¿sí? Y que se lo estuviste enseñando a tus hijos, entonces la idea sería que de ahora en adelante que sos consciente de que esto era una práctica ocultista, espiritista, que la erradiques de tu casa, que la erradiques de lo que Ujú. es el sistema de crianza de tus hijos, que se dejen de alimentar de eso, y que vos puedas tomar la Exacto. posta por tus hijos, ¿sí? Y poder enseñarle un contenido bíblico, ¿sí? A tomar en las riendas la crianza de tu hijo, la crianza espiritual de tus hijos, tomala en tus manos. Eh, y que la Biblia dice bien claro, que a persona que por más que diga que cree en Dios, practica la mentira, es mentiroso para Dios. Hay muchas personas que dicen con su boca que son cristianos, pero con sus actos lo niegan a Dios. Y decirle a un hijo Ujú. que alguien existe, que le va a traer regalos, y después eso es mentira. Sí, para colmo un duende. Para colmo un duende. Papá Es Noel es un mentira. duende. Exactamente. Me dice, no, pero eso no es magia, perdón, pero los renos que vienen volando, ¿de dónde salieron? ¿Viste? O Sí, sea, además hasta hicieron una aplicación donde muestra que en velocidades supersónicas va recorriendo las principales ciudades del mundo. O sea, imposible no relacionar con Satanás y con lo sobrenatural la operación de este ser imaginario, ¿no? tal cual. Sepamos que todo lo que tiene que ver con el consumo de este tipo de doctrinas no es neutral, no solamente es antibíblico, anticristiano, sino que vemos que tiene tendencias espiritistas y ocultistas, ¿sí? De poderes Ujú. sobrenaturales, de magia, de la magia buena, y no hay ningún tipo de magia buena. No, mentira del diablo que hay magia buena, o magia blanca, No ¿no? hay Que la magia llaman. blanca, no hay bruja buena, todas estas cosas uno las detecta y las debe erradicar de su casa, de sus creencias cristianas, por el bien de la salud espiritual de tu hijo y la tuya también, porque la Biblia dice que el que practica la mentira también Es se el vaya al padre de infierno. mentira. Sí, exactamente. Así que Satanás bueno, es el mentiroso desde el comienzo y los que viven en el elemento de la mentira tienen que saber que viven en tinieblas. No hay luz en el mundo de la y muchas mentira. personas por ahí en este momento me dicen, ay, pero Nancy, ¿qué propuesta para mi hijo si no le hago creer en Papá Noel? ¿Qué propuesta? Querido, hablale del nacimiento de Cristo. Eso es la Navidad. La Navidad no es el Papá Noel. La Navidad es el nacimiento de Cristo. O sea, estás Qué barbaridad. eligiendo esa narrativa en vez de hablarle algo que es bíblico, que es, o sea, tenés justo para ese día conmemorar el Mm. nacimiento de Cristo y vos qué vas a hacer, le vas a hablar de Papá Noel. No, por favor, por favor. Así que Nada más bueno, que qué bien la hizo, ¿no? Qué bien la hizo el diablo, porque colonizó una fecha que se había inventado, porque esta es la sí, realidad, no para conmemorar el sabemos nacimiento que del Señor. Jesucristo no nació un 25 de diciembre, de hecho es una fecha No, probablemente recontra no. pagana, pero nosotros, Es poco probable.
Sí, es poco probable. Jesús probablemente nació en septiembre, octubre, pero... Pero nosotros, como personas bíblicas, si tenemos que enseñarle que Cristo es el Hijo de Dios, que se encarnó, que nació, que vino a la tierra con una visión, con una misión, que la cumplió. O sea, podemos tomar todo el relato bíblico y explicárselo al chico las veces Y que querramos, es hermoso, es muy hermoso, es muy lindo todo lo que pasó. y O que es sea, verdad. no va a dejar de ser emocionante para el chico escuchar todo ese relato. Exactamente. Así que bueno, hay propuesta, no consuman propuesta navideña en masa, sepan Mm. identificar que nosotros tenemos una narrativa realista, una narrativa esperanzadora, una narrativa salvífica, bíblica, doctrinalmente es espectacular. No sé, Sí, no total, tienen total. por qué, no tienen por qué, no hay excusa. No, A mí, por absolutamente. ejemplo, muchas madres cristianas me han criticado que yo, viste, que me dicen que yo soy rata, que por eso no le digo a mi hija que crea en el ratón Pérez, ¿viste? Dice, vos porque sos rata, no le querés dejar plata abajo de la almohada. Entonces le digo, mira, yo a mi hija, porque dije, no, sí, le tengo que dar una propuesta, porque bíblicamente no hay ninguna propuesta de dejar el diente que te va a traer plata a Jesús, cualquiera, tampoco la pavada. Entonces a mi hija le dije, cuando se te cae un diente, déjalo abajo de la almohada, que cuando vos estés dormida, mamá y papá van a ir y te van a dejar plata abajo de la almohada. La dejo con las mismas ganas, la deja con la misma Sí, ilusión, la deja con la misma, no sé, ¿no? Y es la realidad es que soy yo y es el papá. Y sabés sí, que la por hija, eso. y se da cuenta ella cuando vino mamá o papá a traerle un Sí. regalo, porque yo le dejaba 2 pesos. El papá le Sacó dejaba la 10 pesos, deducción. 20. Yo le dejaba dos ¿Ves? pesos. Aprende. Sí, pero ¿cuánto Pero, vale un diente de leche? pero aprende, le estás enseñando de la vida, le estás enseñando cálculo probabilístico, un montón de cosas se está aprendiendo. ¿Ves la diferencia? Bueno, pero si vos en una creencia popular así, que le hacen creer al chico, ¿no tenés otra propuesta que es bíblica? Hablale con la realidad. El chico es mucho más sano, mucho más, y no le estás quitando la ilusión. Le estás empezando a hacer a tu hijo a vivir en un mundo de realidad, en un mundo de Ujú, fe, en el mundo cuando ella tiene que hablar con Dios, es el único ser sobrenatural que existe al que le puede hablar sin ujú, necesidad de tener ningún tipo de miedo de nada, ¿sí? ujú. Tiene nombre y ese nombre es Jesucristo, y para invocarlo, para poder hablar en su nombre. Entonces no hay otro nombre para que ella te esté invocando ni llamando a ningún otro espíritu, no hay ni ratón Pérez, ni nadie que no exista, todo eso ya lo tiene que saber. Así que bueno, esa es la Ujú. propuesta, pero bueno, es una Bueno, le propuesta vamos que a hacer. teníamos en el tintero. Para la próxima es una Perfecto. propuesta mucho más adulta que tiene que ver con, adulta en cuanto a que vamos a tener Sí, que identificar al público consumidor. y Guille, y esto se está metiendo en la vida de los cristianos de una forma muy sutil, ¿eh? Así que vamos a tener que ir hacia allá. Vamos hacia allá, hacia la Vamos a luz en tener el que ir. fondo, decía. Vamos a tener que ir hacia allá. Sí, absolutamente. Bueno, nos vemos la próxima. Les agradecemos a todos los radioescuchas y nos vemos en la próxima programa de Cristianos Presumidos o en La Brecha con mi compañero Guillermo Álamo. Nos encontramos entonces. Hasta Hasta luego. luego.